Por la voz del derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad. Conduce Andrés Charria. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Desde cómo y dónde nos oigan, estamos cada uno en nuestras casas desde la facultad, un programa de La Voz del Derecho que trata temas actuales vistos desde la perspectiva de los estudiantes. Hoy nos acompañan Isabela Blanco y Ariana Torres, dos estudiantes de Derecho de la Universidad Javeriana. Está Emilio Archila, que también es de la Universidad Javeriana, estudiante. Nicolás Dupont, que es estudiante de la Universidad de los Andes, y tenemos un invitado muy especial que acaba de borrar el video, que es Hernán González, que ya se graduó, ya es abogado de la Sergio Portales de Chile, una universidad privada chilena buena, es muy buena, por lo que me han dicho. Yo tengo uno o dos colegas que he conocido, que son buenos, no es de la Chile ni de la Católica, que son equipos de fútbol parece, y estamos hablando de lo que ocurrió ya hace unos 10 días en Chile, con unas elecciones donde, salvo, dice Hernán, salvo 3 mesas de votación, llamémoslo así, Vitacura, Las Condes, y se me olvida siempre el tercero, Chile y Lo Barnechea, Chile de manera multitudinaria escogió terminar con una constitución que se redactó en el gobierno de Pinochet, no que la redactó Pinochet, empecemos por allí, y decide cambiarla por una constitución nueva. Hernán nos contó un poco desde lo que pasó el año pasado, cómo empieza con un acto muy simple, como unos estudiantes de colegio, estudiantes de secundaria, los pingüinos, no sé si en Chile utilicen guardapolvo como en Argentina, pero como unos pocos muchachos en un acto de valentía se saltan los torniquetes y se toman el metro porque no admiten una alza del pasaje, y hay una reacción desmesurada de la fuerza pública, y esto hace, obviamente es un resumen casi que pueril, pero esto hace que hay un movimiento que va creciendo, un descontento, un presidente un poco sordo a lo que estaba pasando. Y después de unos 6, 8 meses de muchos ires y venires, de una política intensa chilena, se resolvió convocar un referendo, si no estoy mal, para que el chileno, en un voto directo, no como el voto americano, que eso lo trataremos yo creo que de noche, en un voto directo se decidiera si se iba o no se iba a cambiar la constitución. El resultado fue abrumador. El pueblo chileno, y ahí sí uno puede hablar del pueblo, no cuando decimos es el 49.7, esta es la mitad, acá hubo un conteo de más del 70%, y hubo una votación creo que también altísima, que permitió aceptar que el pueblo chileno, no sé si desea un cambio, y yo creo que los chilenos no son tan abiertos al cambio como otros latinoamericanos, pero sí quieren algo distinto, y eso es importante. El chileno es muy distinto a lo que yo conozco, pero empezó eso. Hernán nos estaba contando un poco qué fue lo que pasó, qué venía de Chile, qué pasó con la constitución que redactaron en época de Pinochet, el Estadio Nacional, una cantidad de símbolos y de temas muy interesantes que nos parece que a nosotros a ustedes los estudiantes, pues les toca. Yo hago siempre lo mismo, dirán que yo ya soy un viejo anacrónico que siempre hago lo mismo, pero en Colombia pasó algo similar, con el asesinato de Luis Carlos Galán. Las universidades bogotanas inicialmente, y todas, Rosario, Externado, Andes, Javeriana, Nacional, Libre, todas decidimos salir a pedir una séptima papeleta, que era, en aquella época las elecciones eran por papeletas, no eran con tarjetón, entonces uno metía un papelito que le daban, y se inventó, no solo Carrillo, que él dice que fue él, pero muchos
muchos muchachos muy inteligentes, Guardiola, muchos, decidieron que si podíamos meter una séptima papeleta diciendo queremos una constituyente, se logró. Y una de las cosas que más me gusta a mí, que además más me llama la atención, es que uno de los partidos políticos más fuertes en esa constituyente fue el M19, partido que a poco tiempo antes se había cogido una amnistía y muchos de los que en aquel momento eran los guerrilleros y decían que el país iba a ir al garete, pues hicieron una buena labor. María Mercedes Carranza, Navarro Wolf, Maturana estuvo un rato, pero en un acto de sensatez dejó la curula a otra persona. Angelino Garzón, que hoy en día es del Centro Democrático, pero Angelino Garzón era del M19, era izquierda, y de la izquierda dura. Entonces, digamos que lo que ocurrió en Chile es un tema muy interesante, pero viene una cantidad es decir, el statu quo quiere permanecer, y entonces creo que la Corte Constitucional, o yo no sé cómo se llama ya, pero hay unas mayorías muy claras donde dice Hernán que históricamente, casi que estadísticamente, es imposible sacar más de 2/3 partes, porque parece que la derecha, con una tercera parte, siempre ha estado bien acomodada. Hoy queremos acabar de hablar de eso. Yo quería hablar porque en este momento es viernes 6 de noviembre a las 3:20 de la tarde, es decir, 4 días después casi de las elecciones americanas. Todavía no tenemos presidente. Parece que Joe Biden va a ganar, pero hasta ahora no es oficial, cosa que me llama mucho la atención, porque al menos en Colombia a las 10 de la noche ya tenemos claro eso, pero son 50 sistemas electorales, 50 conteos, 50 estados, cada uno con un sistema distinto. Eso lo hablaremos después. Entonces, yo creo que, como siempre hablo mucho, los dejo. Cuéntenme, Hernán, qué pasó estos últimos 8 días y empecemos a hablar de qué viene. Primero, gracias por la invitación nuevamente. Estos 8 días han estado quizás con más calma en cuanto al debate constitucional, pero muy movidos en lo político. ¿Se acuerdan que yo les conté que el viernes pasado había fallecido un carabinero baleado en la Araucanía? Bueno, se sabe hoy día de que los vehículos que participaron en el atentado, en el homicidio, son autos pertenecientes a una agrupación de ultraderecha de la zona, que se llama, vinculada a APRA, que es como de una acción de protección, que no serían los mapuches, que era la teoría oficial, original, y eso ha desencadenado una serie de mayores críticas, porque a eso se le suma que el día miércoles, a propósito de lo que hablaba Andrés, de lo que iniciaron los estudiantes secundarios, el Tribunal en lo Penal de Santiago decretó la libertad y la absolución absoluta de 2 procesados por la quema del metro. En Santiago el 18 de octubre, 19 de octubre y 18 de octubre del 2019 se quemaron varias estaciones de metro. Habían un par de detenidos y quedaron en libertad por falta de medio de prueba, por prueba ilícita, por incongruencia de la prueba presentada, y al tribunal le faltó poco para decir la ridiculez de la presentación por parte de Fiscalía. Que un poco, ¿por qué les comento esto? Porque yo les compartí a ustedes en el grupo WhatsApp, les compartí la noticia donde uno de los diputados de Chile cuestiona las medidas represivas tomadas contra la protesta social, principalmente en cuanto a lo que era la medida cautelar de la prisión preventiva. Y este caso termina por darle la razón. Entonces hemos tenido una semana donde en el ámbito más constituyente la cosa tiende a estar un poco más calma, porque nos tomó, a propósito de lo que nos contaba Isabela y su trabajo, se tomó el debate público ahora el segundo retiro del 10% de la AFP, en el fondo del fondo de pensiones para los abuelitos, que cada uno cotiza por su propia cuenta y se le entrega a un privado, y el privado va y la presta a todo el mundo, y se supone que con eso uno gana plata, pero uno siempre pierde y los privados siempre se hacen multimillonarios. Están autorizando el retiro anticipado por segunda vez de un 10%, y eso tiene hoy día harto debate, porque además es una norma de carácter constitucional. Lograrlo es justamente romper con los 2/3 de los cuales hablaba Andrés, y hay muchos diputados de derecha que dicen que no hay que discutir esto ahora, que esto es materia de la nueva constitución, entonces ¿por qué vamos a discutir esto en este minuto? Si en verdad es hacer otra reforma constitucional.
pero en verdad la gente necesita la plata ahora. Entonces, eso a grandes rasgos. También les traigo, por si quieren que lo hablemos de nuevo, como en detalle un poco lo de cómo los requisitos para ser electo como constituyente y la forma en que se tienen que presentar los candidatos y candidatas. Y finalmente una aclaración, Andrés, efectivamente la Constitución no la redacta Pinochet, se proclama en la dictadura de Pinochet, no me gusta decirle gobierno, perdonen, es una dictadura, y fue redactada por la Comisión Ortúzar, donde participaron varios abogados. El más representativo de la época es Jaime Guzmán, que murió tiempo después con un balazo en un atentado en Santiago. Bueno, jóvenes, pregunten. Emilio, Isabela, Hernán, yo tengo Diana. una pregunta. A mí, pues la verdad me llama muchísimo la atención el tema de que sea pues por fin un número parietal y la verdad le tengo muchísima fe a esa constitución en temas de derechos, digamos, femeninos. ¿Tú crees que se pueda llegar a dar el debate del, digamos, del tema del aborto, teniendo en cuenta que va a haber un número parietal? ¿Y crees que, digamos, el pueblo chileno estaría listo para un país, digamos, con una legalidad del aborto, o crees que todavía falta, incluso si se habla en la constituyente, todavía de pronto el país no está listo? Yo creo que estamos listos hace rato. La ley de aborto, nosotros, como les comenté en el programa pasado, tenemos en Chile la ley de aborto en 3 causales, ¿no? Que son inviabilidad fetal, peligro de riesgo de muerte de la madre y por violación. Pero el proyecto original era completo, era aborto libre, entregado por el Estado como garantía. Y ahí el que ha sido clave en el fondo del Tribunal Constitucional, que ha impedido constantemente normas de este tipo. Entonces, a la pregunta es si creo que se va a dar. Yo no creo que constitucionalmente se diga está permitido el aborto en Chile, lo dudo, no me parece que sea la norma adecuada, ¿sí? Sí creo que la modificación tiene que ir más, primero tenemos que terminar con el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional sea elegido por medio de los presidentes por coteo político, un asco, no tienen mérito real judicial, ¿no? Pero creo que incluso hoy día, yo soy un defensor de que con la Constitución actual el aborto es posible, porque la Constitución actual en Chile dice que se garantiza el derecho a la vida y el que está por nacer tiene una protección especial, pero no tiene derecho a la vida. Tiene una protección especial, no tiene derecho a la vida. Se ha forzado el decir que tiene una protección porque que la protección es igual a un derecho, pero sistémicamente el derecho se adquiere al momento de nacer. ¿Cómo un no nacido tiene derecho? No tiene derecho el no nacido. Sé que lo que estoy diciendo suena muy duro y si alguien me está escuchando, perdóneme, yo quiero que ese niño crezca en el mejor ambiente. Pero el no nacido no tiene, en estricto rigor por la Constitución, por cómo está redactada, no tiene derecho. Tiene una protección a su futura, a su posible vida. Y esa protección no es equivalente a decir que tiene que nacer obligando a la madre a gestarlo, sino que esa gestación tiene que ser en el mejor de los escenarios, tiene que estar garantizado. Por lo tanto, ahí yo me acerco mucho más, y esto es una opinión personal, al modelo uruguayo de aborto, donde si la mujer quiere abortar, tiene que ir donde un psicólogo primeramente, se le tienen que ofrecer todas las posibilidades, ofrecer, no obligar. Entonces, mira, está el sistema público para ver si es que el niño quiere si quieres pasar el niño a adopción, etcétera, etcétera, te apoyamos en esto otro. Pero si tú quieres abortar, abortas, no me meto, te doy las garantías para que abortes con toda la seguridad del mundo posible. El tema es que también en Chile, quien está a cargo de cuidar a los niños para ser adoptados, que es el CENAME, es una institución que trafica niños, donde hay violaciones, donde hace poco se supo que la directora de uno de los centros CENAME cobraba y prostituía a los niños dentro del CENAME. Entonces, no tenemos un país hoy día con las garantías como para que una madre que no quiere ser madre quiera llevar a término la gestación y poner el niño en adopción, en el fondo. Óyeme, Hernán, aprovecho la pregunta de Adriana para hacer la mía. También me llama muchísimo el tema de paridad de género y quería saber si ese debate pues ha sido pacífico, o sea, ¿todo el mundo está de acuerdo con que haya 50-50 o hay gente que no está de acuerdo? Porque hay mucha gente que no está de acuerdo con ese tipo de acciones afirmativas, por ejemplo. El sector conservador de Chile no está de acuerdo con el paritario.
Ellos querían una convención mixta, de hecho, que era como lo que primeramente promovieron, pero lo paritario no estaba dentro del acuerdo. Fue una de las condiciones que puso un sector de político chileno, que podríamos hablar del sector más joven, por decirlo así, se llama Frente Amplio, que son como políticos más jóvenes, no necesariamente izquierda, hay que tener cuidado con eso, pero que exigieron que existiera la norma de paridad de género dentro del acuerdo. Y hoy día están agregando el tema de los cupos para personas pertenecientes a pueblos originarios, pero que eso serían sobre los 155, se agregarían 23 cupos reservados, en el fondo, no serían de la elección de los 155 constituyentes. Entonces, pacífico, no fue que todo el mundo dijo, sí, vamos por el paritario. No, hay un sector al cual le molesta constantemente como eso, justamente porque es el sector que se opone al aborto, es el sector que se opone se oponía al divorcio y a un montón de otras políticas públicas, en el fondo. Hernán, yo quería preguntarle, no había problema. Yo quería preguntarle acerca del comienzo de todo este movimiento social, porque la verdad yo me puse a concentrarme en todos los temas que usted nos dice, por ejemplo, acerca de división económica que hay en Chile y demás. Pero me puse a reflexionar en los días que mejor le estaba yendo económicamente y socialmente, si uno lo piensa, hace unos años realmente. O sea, hace por ahí unos 10 años, si lo pensamos, Chile era el líder y yo creo que sigue siendo en la mayoría de temas, desde infraestructura hasta educación. Y recuerdo que empezó en el 2011, si no estoy mal, realmente como el movimiento estudiantil en Chile. No sé si usted nos puede recordar un poquito de ese movimiento. A ver, el movimiento por cambio a la Constitución nació el mismo día que se aprobó la Constitución de 1980. Partamos por ahí, o sea, en cuanto se aprobó la Constitución de 1980, habían voces que decían que era una Constitución impura y que tenía que cambiarse. En cuanto al movimiento estudiantil... Yo lo digo más, es porque yo veo que esta situación de Chile es más social que realmente circunstancial. Lo pienso es porque, por ejemplo, Colombia, un país que tiene unas situaciones muchísimo más fuertes que las de Chile, en todos los ámbitos en los que usted nos ha descrito, pues no se encuentra en esa situación, precisamente de pronto por lo que dijo Nicolás anteriormente, que son los avances que hizo nuestra propia Constitución hace unos 20 o 30 años. Pero por eso, yo lo que veía... Sigue, entonces. Para allá iba. Entonces, a ver, en cuanto al cambio constitucional, es algo que viene pidiéndose desde el minuto 1 de vigencia de la Constitución de 1980. Luego tiene en los 90 una población adulta como con capacidad política, por decirlo así, que era muy temerosa, muy temerosa, porque crecieron en una dictadura con persecución política, con una serie de elementos. En el 2000 comienzan a haber más movimientos sociales y en el 2006 es la primera gran revolución pingüina, ya el año 2006, que fue, por ejemplo, fue mi inicio político. Yo partí en 2006 en la vida política en el colegio. Y partió, porque tú dices, tiene en infraestructura y educación, la revolución pingüina del año 2006 en Chile parte porque los colegios de Cañete, si no me equivoco, que es un pueblo al sur de Chile, en la zona sur de Chile, se llovían y no podían tener clases los niños adentro de los colegios en invierno. Y es una zona donde casi todo el año es invierno, por la cantidad de lluvias. Entonces, como los niños no podían ir al colegio porque se llovían las salas, o no podían estar adentro de la sala, o no tenían calefacción y hacía mucho frío, en Cañete comienzan, me puedo equivocar con Cañete, puede que no sea Cañete, pero es de la zona sur de Chile, comienzan a movilizarse y esa movilización copa lo social. ¿Por qué? Porque la educación chilena no depende del Estado, sino que depende de los municipios. Cada municipio es como, en Chile tenemos educación privada, educación particular subvencionada, donde parte la financia el Estado y parte un privado, y la pública, que está a cargo de las municipalidades. Y ahí comienza. El 2006 viene este proceso grande de movilización de secundarios, que el 2008 vuelve, que el 2011 vuelve, y que el 2018 ya se gatilla como con absoluta... yo insisto en que creo que los niños jóvenes aprendieron de nuestros errores. Mi generación, 2006-2011, insistíamos en marchar por la Alameda y los
carabineros, pacos, nos sacaban la que les conté, nos golpeaban, nos gaseaban, llegábamos hechos bolsa a la casa, pero los papás que nos decían, no, es que ustedes están haciendo desórdenes. Así nos decían nuestros papás. Y nosotros, pero si ni siquiera alcanzamos a llegar a donde queríamos llegar y nos pegaron. Y el 2018, la ventaja estuvo, o sea, el 2019, que no es una ventaja, sino que es un error estratégico de Carabineros de Chile, que cuando los chicos bajan al metro, donde van los adultos, y el metro en Chile es subterráneo en el centro, sí, bajan y les pegan adentro del metro. Entonces los papás y los cabros, la gente de mi edad, ve cómo le pegan a los niños y eso empieza a gatillar una serie de rayas, cuando era mucho más fácil abrir el metro una semana, que pasaran gratis los secundarios y no pasaba nada. ¿Cachai? Pero no es un movimiento, el movimiento social del 2019 que gatilla, que termina en esto, no es un movimiento nuevo, es un movimiento que responde a una serie de manifestaciones lideradas por los secundarios, siempre 2006 en adelante, pero que también se sumaba el movimiento No Más AFP, que es el sistema de previsión que tenemos, el movimiento de los profesores, el movimiento de los sistemas médicos y un montón de otros motivos sociales que gatillan y que se encuentran, terminan por encontrarse el 18 de octubre del 2019. Nicolás, cuenta. Sí, yo quería hacer dos reflexiones un poco vinculado a lo que dice Emilio. Lo primero era que es cierto, digamos que Chile siempre ha sido para los latinoamericanos como yo, como el ejemplo, ¿no? El ejemplo a seguir. Yo estaba hablando con mi papá hace unos días sobre esto y él me decía, pues Chile siempre era pues el modelo. O sea, nosotros teníamos un modelo de pensiones chileno y nos fue como ustedes y bueno, y sigue siendo un gran modelo, pero sabiendo eso y entendiendo eso, ¿por qué el cambio constitucional? Y yo creo que hay que diferenciar dos cosas. La primera es que el hecho de que hayamos otros países que estemos muy mal, pues no quiere decir que Chile no tenga muchos problemas también y que pueda usar la constitución nueva como una forma de ser aún, de mejorar y de solucionar esos problemas. Pero lo otro que quería decir es que estamos muy acostumbrados a creer que los problemas son siempre como de índole económico, ¿no? Como, pero Chile con ese PIB per cápita, con esos niveles de pobreza extrema, de pobreza, ¿por qué tantos problemas? Y a veces como que se nos olvida que otra razón muy importante por la cual hay lucha política y por la cual y en la cual el derecho tiene una gran voz es que no haya un sistema suficientemente democrático, que no haya derechos garantizados. Y yo creo que la Constitución de Chile responde no a solo unos problemas de índole económico relacionados a un PIB per cápita o a la pobreza, sino a que Chile de verdad está buscando verdadera democracia, está buscando verdadera transparencia, está buscando como un montón de cosas que muchas veces desde un país con tantos problemas económicos y tantos problemas sociales, pues se le olvida que también para muchos países es un lujo tener elecciones justas, un Congreso representativo, un tribunal constitucional que garantice los derechos de las personas. Y yo creo que ese es un gran motivo por el que también hay constituyente en Chile. Sí, Nico, pero yo te agregaría un poco, el hecho de que el bienestar económico en los números no se traduce en el bienestar económico social. Eso es, a ver, si hay algo que hemos aprendido con las últimas elecciones a nivel latinoamericano, y Estados Unidos nos lo está demostrando, es que las encuestas falsean todo y pierden siempre. Entonces, y la estadística es la reina de las ciencias de lo erróneo. Si yo tengo 5 autos y 4 de mis vecinos no tienen un auto, por estadística cada uno de nosotros tiene un auto. Entonces, claro, en Chile tenemos un PIB gigante y un ingreso per cápita según la estadística, pero la concentración de riqueza en Chile es desaforada. Entonces, claro, Emilio dice, Chile es un país que crece en lo económico, Andrés también lo dice, en infraestructura, pero ¿dónde crece en infraestructura y dónde crece en economía? Crece en las 3 comunas que votaron por el rechazo, en Santiago y en otras zonas. Entonces, no se traduce, el
El problema que tenemos en Chile es que el ingreso per cápita, que se supone que tenemos los números, no se traduce en el día a día de lo social. Entonces yo les ponía, por ejemplo, la semana pasada la comuna de La Pintana, que es una comuna que tiene solamente una vía de ingreso, a la cual no llega el metro, que prácticamente no tiene áreas verdes, tiene mucho terreno baldío, en comparación con Vitacura, donde abundan los árboles, donde abundan los parques verdes con agua, donde las casas son gigantes, donde todas las casas tienen piscina prácticamente. Entonces, el problema no es solo que, o sea, Chile no tiene un problema en cuanto al ingreso per cápita en los números, pero eso no se termina por reflejar en lo social. Ese es un problema, y es un problema que tenemos que no se ve afuera, y que si yo te lo cuento me decís, no, porque no tienen tal población acá. Acá en Chile tenemos situaciones en lugares que son inimaginables. Y otro ejemplo, la palta en Chile, que nosotros en Chile se exporta mucha palta. Hay zonas... Hay zonas... Palta es aguacate, sí. El aguacate, perdona. Hay zonas en Chile que no tienen agua para el consumo humano, pero que sí tienen agua para el consumo agrícola, para que se puedan poner los paltos. Entonces, hay personas que viven comprándole agua a un camión aljibe, pero empresarios que tienen y en la misma zona el río está secuestrado por un grupo de empresarios que tienen derecho de propiedad sobre el agua es un derecho humano, no lo olvidemos, y ellos riegan sus paltos. Entonces, ¿qué lógica, en qué país esa lógica está bien? O sea, Hernán, lo que a mí me preocupa un poco, lo que a mí me preocupa un poco es ese discurso de que hay gente, de que hay concentración de dinero, pues porque o sea, yo no veo el avance de Chile como negativo, yo lo veo muy positivo en cuanto a que pues es gracias a las industrias en últimas que ha podido financiar todos estos avances de los que ya mencionamos anteriormente. Entonces a mí lo que me preocupa es que se estén sacando muchas ventajas en este momento, pues en cuanto a la constituyente, en cuanto a que yo creo que, por ejemplo, lo que ustedes hablan de aborto, me parece que, pues desde mi posición personal, esa posición de aborto ya se encuentra suficientemente acorde con lo que yo quisiera como ciudadano si yo fuera de Chile. Entonces lo que pienso es que, yo lo que veo es que la constituyente es una salida a un problema, pues a un malestar social general que se ve en Chile, derivado de situaciones, como usted lo dice, sociales que puede que no sean muy acordes, pero lo que me da miedo es que ataquen el sistema fundamental que les ha proveído lo suficiente como para que ocurra lo que le ha ocurrido a otros países que han intentado hacer algo similar, como Argentina, que en este momento ni siquiera, o sea, ni la derecha ni la izquierda logran solucionar los problemas de Argentina. Pero en Argentina no ha cambiado la constitución. ¿Cómo? Pero Chile no es en Argentina no ha cambiado la constitución. Argentina sigue con una constitución peronista. No, yo hablo de que en el programa pasado nos hablaron de que, o sea, esencialmente lo que quiere cambiar Chile también es un poco el sistema económico que existe, si no estoy mal, Hernán. Sí, está la búsqueda del reconocimiento de un modelo económico más social. Tenemos que entender que cuando tú en Chile, tú traes, Andrés por el grupo de WhatsApp habló de Angela Merkel, y me pueden mencionar a cuántos presidente europeo que eran de derecha, pero ese presidente en Chile sería catalogado de izquierda. Sería catalogado de izquierda. Un presidente que quiera garantizarle a toda la sociedad el acceso a un sistema de salud digno, en Chile sería considerado de izquierda. O sea, Chile es un país que, no olviden nunca, que Chile es el laboratorio de los Chicago Boys. Sí, eso fue Chile. Chile fue el modelo económico de los Chicago Boys, se trajo a Chile, y Chile fue un país laboratorio donde se impuso un modelo dictatorial y se hizo terrible esta situación y se permitió perpetuar. Nadie en Chile, Emilio, nadie en Chile quiere parecerse a Venezuela, a Cuba, a China, no. Pero lo que sí queremos es que todos los niños tengan acceso a una educación gratuita y de calidad, y que todos los niños tengan la posibilidad real de llegar a la universidad sin endeudarse. Yo estudié, como bien dice el Andrés, en una universidad privada, en la Universidad Diego Portales, que me costaba mensualmente 5.000 pesos chilenos más cara que la universidad pública, que es la Universidad de Chile. 5.000 pesos chilenos, en pesos colombianos, 20.000 pesos colombianos. Me costaba 20.000 pesos más cara la universidad privada
que la universidad pública. 20.000 pesos colombianos me costaba. Y claro, yo tuve clase y todo, pero estoy hoy día endeudado hasta que tenga casi 50 años para poder pagarme la universidad. Viniendo de una buena familia, que me permitió no tener crédito todos los años. Yo estudié con crédito universitario desde tercer año de la universidad, cuando entró a estudiar mi hermana. Entonces, esa es una realidad que está en Chile. Ahora, respecto a lo que tú planteabas del aborto, yo no sé cuál tiene que ser la regulación del aborto. Nadie en Chile tiene derecho a saber cuál es. La única persona que puede definir si quiere o no abortar es la mujer. Y a lo más, cuando está en una relación de pareja, podemos hablar de que ese padre tiene un grado de opinión, pero en ningún caso poder de decisión. Y eso es algo que los hombres tenemos que entender, que nos cuesta, porque es soltar un ámbito de poder, pero en Chile, cuando tú regulas y dices aborto libre, tú no dices la mujer está obligada a abortar. Lo que tú dices es que si esa mujer quiere abortar, lo haga con libertad y seguridad suficiente para que no se muera en el proceso. Porque lamentablemente las mujeres en el mundo, por tomarse la pastilla de misopostrol sola, se mueren desangradas porque si van a un hospital puede que las acusen y terminen en la cárcel. Eso ha pasado en Chile. Mujeres que han tratado de abortar han terminado encarceladas por cometer un crimen. ¿Cómo vamos a castigar? O sea, como si la decisión de abortar fuera una decisión simple, fácil y llana. Y eso es un ejemplo nomás, ¿no? Hoy día en Chile, el Tribunal Constitucional decretó, que la ley contra el negacionismo era inconstitucional. Vale decir que en Chile, cualquier persona, incluso un presidente de la República, puede venir y decirnos que en Chile nunca se han violado los derechos humanos, a pesar de que tenemos los informes. Nadie está diciendo que tú tengas que pensar como yo. Lo único que quiere la ley es que reconozcas hechos históricos que han pasado en el país. Y el Tribunal Constitucional, a pesar de la mayoría en el Congreso, dice, no, esto no está permitido. Entonces, sí, nosotros queremos cambiar el modelo social, el modelo económico, efectivamente. Hay cambios que hay que hacer. No es posible que los abuelos, que la tercera edad en Chile, se jubile y reciba 130.000 pesos que no le alcanza para pagarse los medicamentos, habiendo trabajado toda una vida. No es posible. No es posible que el Estado no tenga mecanismos de protección para esa tercera edad. No es posible que los niños mueran por no tener derecho a la salud. No es posible que los niños no tengan derecho a la educación. Yo les comentaba, en Chile lo que se ha hecho cuando a un niño lo expulsan del sistema educativo, lo que se ha hecho es decir que ese niño tiene propiedad sobre su derecho a la educación para que se le reconozca el derecho. O sea, no se le reconoce el derecho a la educación porque tiene derecho a la educación, como dice UNICEF, como dicen casi muchos países en Europa. Lo que se dice es que, como el Código Civil dice que sobre los derechos hay una especie de propiedad, los constitucionalistas, los aplaudo, dijeron, hay que reconocer entonces el derecho de propiedad sobre su derecho a educación. Y eso pasa con derecho. ¿Por qué? Porque el artículo que da el recurso de protección, ¿no? Que es el recurso como de amparo, pero no es amparo, es un recurso de protección, se llama, solo autoriza algunos artículos, salud, en algunos elementos de salud, la libertad de educación, pero no la educación, no el acceso a la educación, la libertad de enseñanza más bien, y el derecho a la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada tiene en Chile más garantías que el derecho a la salud, que el derecho a la vivienda. ¿Cómo es eso posible? Hernán, ¿qué viene? ¿Qué viene? Ahora viene Nicolás. la elección de los constituyentes. Digo, Hernán, que Nicolás quería decir algo. Yo voy a decir algo muy rápido y es, retomando lo que está diciendo, es, sí, yo reconozco, como dice Hernán, que digamos que los datos, las estadísticas económicas no nos hablan de la realidad, de los problemas, de lo local, de lo particular, y que es definitivamente la inequidad, que es un problema que tiene toda América Latina muy acentuado, es una razón muy importante para hacer una constituyente, pero yo creo que lo profundo de por qué hay una constituyente y de por qué es la constituyente una gran salida es precisamente la raíz del descontento de la que nos habla Hernán. O sea, el hecho de que no existan derechos, sino que exista propiedad sobre los derechos. El hecho de que el Tribunal Constitucional no proteja los derechos.
el hecho de que el Senado sea como la Cámara de los Lores, más o menos. Es un problema del sistema jurídico chileno, es obsoleto, es muy anticuado y no los ha permitido avanzar con el potencial que podrían hacerlo en términos de derechos. Entonces, muchas veces uno dice que el derecho no es la salida y que de pronto más leyes, más constituciones y más cambios no es la forma de solucionar los problemas. De pronto es el caso colombiano, donde tenemos como ese hiperlegalismo, pero tal vez en el caso chileno la ley sí pueda como sanear ese descontento y esos movimientos sociales, porque en realidad como que la raíz, yo la veo siempre, es ahí, en un sistema jurídico que permite que muchas injusticias ocurran y que pues está, o sea, que era momento de cambiarlo desde que se expidió esa constitución ya, desde que se expidió la constitución ya estaba 100 años atrás. Entonces, pues es momento de traer a Chile como 150 años adelante en derecho. Adriana. Hernán, tengo una pregunta, digamos, sobre el tema de los constituyentes, digamos, porque están teniendo mucho en cuenta, además del tema de la paridad, digamos, las minorías, como nos cuentas de los indígenas, han tenido en cuenta, por ejemplo, la comunidad LGTBIQ, han pensado que, digamos, ellos podrían hacer parte de, no sé, como de esos curules. A ver, primero Nicolás, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tanto es así que, como dato, el 1% más rico del país, de Chile, captura cerca del 17% de los ingresos fiscales y el 10% más rico de Chile captura más del 50% de los ingresos fiscales. El 10% más del 50% de los ingresos fiscales. Eso dice mucho, pero mucho. Adriana, respecto a los LGTBI, no se ha pensado de esa manera. En los escaños reservados serían, para los pueblos indígenas serían 23, que serían sobre los 155, y luego están que tiene que ser paritario en términos de hombre y mujer. No quiero hablar de género, sino que hombre y mujer. Entonces, ¿qué viene a la pregunta, Andrés? Y aquí quizá Adriana te responde un poco más. Viene la elección de los constituyentes, se tienen que inscribir de acá a unas semanas más. Tienen que inscribirse por circunscripción. Hasta ahora, los que vayan en calidad de independiente tienen que compartir una lista, y eso es un problema. En Chile se está debatiendo mucho sobre esto. Y las listas tienen que ser encabezadas siempre por una mujer. O sea, el primer nombre de la lista tiene que ser una mujer y luego tiene que ir mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, con la finalidad de que se garantice que las listas de por sí ya representen la idea de la paridad de género, ¿no? Entonces, y son señales sociales que se están tratando de dar. Como les comenté, después viene en abril del próximo año la elección de los constituyentes, que se hace como de manera distrital, como los estados norteamericanos. Nosotros tenemos distritos por zonas, pero somos mucho más rápidos que los norteamericanos. En general nos demoramos 3 horas en saber ya quién es el nuevo presidente, el nuevo alcalde. El apruebo lo sabíamos antes de que terminara la elección, así de rápido somos, pero no sé si respondí, Adriana, a tu pregunta, perdóname. Una muy rápida, y es algo que trajo muchos problemas en Colombia, y es las personas que entran en la constituyente van a poder entrar al Congreso después, o las personas que están en el Congreso podrán entrar a la constituyente. La idea era que no, que los que estén en el Congreso actualmente no. Si es que alguno tiene la valentía y la poca lectura política de hacerlo, una vez inscrita su candidatura, renuncian a su cargo público. Cualquier persona, sea alcalde, sea diputado, senador, ministro, gobernador, lo que sea. Se inscribe y queda vacante su puesto en el Congreso o en el cargo que ostente. Y quien sea electo como constituyente tiene 1 año de prohibición de asumir otro cargo público con posterioridad a esto. Yo encuentro que es poco el año, pero vaya a saber uno. ¿Más preguntas? ¿Alguien tiene? Pues, dale.
Hernán, ¿en Chile hay algún tipo de ley de cuotas o por qué se dio ese tema de la lista de 50-50? No, es primera vez que en Chile vamos a tener una ley de cuotas realmente. Es con la constituyente paritaria. Pero digamos, Yo nunca se defiendo- había planteado una ley, digamos, en Colombia tenemos una ley de cuotas que obliga como que en el sector público están las mujeres, como cierto porcentaje de mujeres. Eso en 30%, Chile, hay en sectores públicos, lo que mayoritariamente hay más que una ley de cuotas es que en los concursos públicos se gana mucho porcentaje por la inclusión de personas con discapacidad, por tener equidad de género en los directorios u otros elementos, pero pasa más por concursos públicos para participar de fondos públicos que por una ley de cuotas real existente en este país. Y otra pregunta, Hernán, ¿cree que después de la constituyente Chile se va a arriesgar a hacer un cambio sustancial, estructural a la forma orgánica, al modelo estatal en su conjunto? Es decir, acabar el presidencialismo, pasar a un modelo parlamentario. ¿Cree que van a innovar o hacer algo radicalmente diferente a lo americano o a lo chileno? Todos apostamos por un modelo semipresidencialista, pasar a un modelo semipresidencialista, es como la gran apuesta que hay, porque hay materias de ley que solo las puede ver el presidente y con Piñera no vamos, o sea, si Piñera el 18 de octubre del 2019 se estaba comiendo un pedazo de pizza mientras ardía Santiago en el cumpleaños de su hijo, seamos honestos, o sea, ese es el presidente de Chile, el 19 de octubre, cuando en Santiago había 1 millón de gente y estaban baleando a los cabros y el carabinero había baleado a una niña en la estación central y había quedado la grande, el presidente Piñera estaba comiéndose un pedazo de pizza en el cumpleaños de su nieto. Todo bien con el cumpleaños de su nieto, pero si eres presidente de Chile tenéis que estar ahí, el primer rostro, salir a dar la cara, algo. No lo hizo. Entonces, la idea de un modelo semipresidencialista es que eso no se repita, ni siendo Piñera, ni siendo Bachelet, ni siendo nadie en el fondo, que existan posibilidades reales de propuesta legislativa. Y la otra idea que está dando vuelta y que cada día toma más fuerza es la idea de que con una cantidad de firmas ciertas organizaciones sociales puedan presentar proyectos de ley para que el Congreso las debata. Federalismo, centralismo, ¿qué opina de eso? Dudo que pasemos a un sistema federalista porque la región metropolitana quedaría en la más absoluta de las pobrezas porque no exportamos nada desde la zona centro de Santiago, de Chile. El cobre se llevaría toda la plata, que sería el norte, y las forestales con los salmones en el sur el resto, entonces dudo mucho un sistema federalista. Yo creo que nos vamos a mantener con este sistema, además somos bien tradicionales los chilenos, y lo que vamos a andar con cosas. Pero entonces es un cambio, Emilio, pero no va a ser un cambio así como tan radical, no nos va a ver después. A mí me encantaría que cambiáramos el himno nacional, algunas partes, la bandera. Ojalá que el escudo de Chile deje de decir por la razón o la fuerza. No por la fuerza. Eso me doy por... Es horrible. Con eso me doy por pagado, porque es por la razón o la fuerza. Y en este país todo se hace por la fuerza más que por la razón. Nuestro escudo y nuestro himno también son anacrónicos. Sí. ¿Tú qué esperas, Hernán? ¿Qué sueñas? Ya que ustedes son jóvenes y tienen todavía un futuro mucho más largo que el mío, ¿qué esperas? ¿Qué sueñas? Yo sueño un país más igualitario, un país donde realmente no importe dónde naciste ni qué pienses y puedas ser todo lo que quieras ser en la vida. Un país donde ser artista no sea un delito para morirse de hambre, un país donde los abuelos no se suiciden por no tener plata y sentirse un cacho. Hemos tenido muchos casos en el último tiempo. Sueño un país donde hombres y mujeres vivamos en igualdad de condiciones, ni unos por sobre otros. Sueño un mundo como tiene que ser, justo y bonito y alegre para todos. Sueño un país donde volvamos a tener carnaval, donde volvamos a tener fiestas bonitas y alegres y podamos abrazarnos sin importar. A mí me da lo mismo lo que piense el que tengo al lado, mientras sea un buen tipo. O sea, yo con una persona de derecha, yo me puedo llevar muy bien. Tengo grandes amigos de derecha, pero tenemos diferencias. Hay personas con las cuales yo no tengo diferencias políticas, tengo diferencias humanitarias. Pensar que tú puedes matar a otro por pensar distinto es una diferencia humanitaria. Pensar que tienes derecho a forzar a una mujer a algo es una diferencia humanitaria, no es política. La política tiene otros ribetes. Y yo ahí no comparto. Yo quiero un país más amable, más alegre, e insisto, más bonito. Chile es un país tan hermoso, es tan largo, es tan flaco,
Es un país hermoso, si tú me preguntáis, tenemos de todo, tenemos cultura hermosa en el sur, con mucha lluvia, tenemos la cultura más andina en el norte, pero vivimos peleados con nuestras propias raíces porque como que nos avergonzamos de ser chilenos. Queremos ser el gringo, queremos ser el Jaguar de Latinoamérica. Y está bien ser el país bananero según los gringos, que respeta sus culturas y que baila al ritmo andino. Total, los gringos no pueden elegir un presidente de manera decente. ¿Qué se van a venir a meter acá? Bueno, jóvenes, bien. Ojalá se cumplan los sueños de algunos, preferiblemente de todos. Lo de Chile es sensacional. Ojalá la gente joven siga mandando. Yo creo que los viejos, los hombres viejos ya están mandados a recoger. Yo creo que tiene que haber una segunda opinión, miren lo que está pasando en Nueva Zelanda, miren lo que está pasando en Alemania. Esperemos. De hoy en 8 nos toca hablar de la otra elección, la de los gringos, donde un patán con toda clase de mentiras, con toda clase de artimañas, pero con el 50% de un país mucho más educado que el resto, casi que lo logra. A mí eso me llama mucho la atención y quiero que lo pensemos para el próximo programa. Quizás no están educados, pues, Andrés. Quizás no están educados. ¿Qué es la educación? Pero es más educado que los pueblos latinoamericanos. Una buena pregunta. Seguro. Se educan en el creacionismo. Bueno, No eso sabemos. por eso lo hablamos de hoy en 8, pero nos tocará, y Hernán creo que sigue siendo nuestro, no va a ser invitado, sino nuestro habitué. Pensemos un poco en las elecciones. A mí me llama mucho la atención, porque lo que uno ve es que Trump es un patán, pero el 50% de los gringos votaron por ese patán y le creen a ese patán. Y es un pueblo mucho más educado que cualquier otro pueblo. Pues el gran poder de los gringos es la educación, las universidades. Y claro, ya si ustedes miran los sitios donde hay universidades, es azul y todo eso. Pero me parece que es un tema que tenemos que mirar. Ustedes jóvenes que se tendrán que acercar en algún momento por educación, por vacaciones, por lo que ustedes quieran. Pero pensemos en hablar, ya está. Hablemos de las elecciones gringas de hoy en 8. Hernán, muchísimas gracias, ojalá les vaya muy bien. Emilio no hablo mucho, Emilio no le gustan las constituyentes, Emilio es un tipo recalcitrante y de centro. Se habló y hoy habló bastante. No, Andrés, creo que es muy complicado por lo que Hernán está ya viviendo las cosas, toca ser cuidadoso. No, me estoy tomando el pelo. Nada, ojalá el experimento, a mí me gusta muchísimo, yo digo la ley de paridad, me parece que es necesaria. Creo que con más mujeres el mundo sería más amable. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad. Condujo Andrés Char.